bella, inteligente y seguramente se mueve para la envidia de muchos como Dios manda. Bueno, mi sueño más grande siempre era vivir en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por No qué sé. decían eso? No sé, porque la gente es muy malvibrosa. Y un día llegó mi mamá con una tarjeta que decía, ¿quieres ir a vivir a Estados Unidos y trabajar? Las cosas que hacemos las madres por nuestros hijos. Ajá. Mío. Y apenas llegamos a la casa se me durmió y cayó rendido en mis brazos. Y yo conocí la culpa de madre por primera vez. Es que hay que tener mucha fortaleza mental para tener este tipo de trabajo. Yo he podido ver a una persona de 70 años en cama, con sobrepeso, con muchos problemas de salud, y otros que, una señora, una vez tuve una de 103 años, bailándole ahí, zumba. ¿Cómo Sí. lidiaste con eso? Mi superpoder es hacer las cosas con miedo. ¡Qué bello! Pero hacerlas. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. Tenemos en casa a Costa Rica. ¡Qué cosa tan maravillosa! Mi Carla Jiménez, mi amor, bienvenida. Gracias. Un placer tenerte acá en Héroes. Gracias por querer venir a contar tu historia. Una historia muy linda. Una historia que trae una historia de amor y todo. Costa Rica. ¡Qué maravilla! Un paraíso, ¿verdad? Sí. Feliz muy lindo. costarricense. Muy feliz. Tico, como le dicen. Ticos. Ticos. Estábamos hablando de las R. ¿Cómo lo pronuncias? A ver. Costa Rica. ¿Ves? Costa Rica. Suena decir rica. Mi bella Carla tiene un producto maravilloso, una proteína vegana. Vamos a decir sus redes de una vez, @goldpisoos. Ahí van a encontrar toda esta información de esta proteína vegana espectacular. Y que mi niña da clases de zumba, si le vieran el cuerpo. Claro que da zumba. Ese cuerpo se ve que se mueve muy bien, te felicito. También la pueden conseguir como @carlajzumba. Carla, antes de tener todas estas clases, dar estas clases de zumba, tener tu proteína vegana, qué maravilla, porque es algo natural, ¿no? Y como estabas diciéndome, hay gente que es intolerante a la lactosa. Ajá. Qué lindo buscar eso sano, Sí, una alternativa sí, una alternativa más saludable. saludable. Y acompañada de los movimientos del cuerpo, de zumba. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a dar estas clases de zumba, a todo esto que ahora te dedicas y es el fuerte tuyo? Pero para llegar aquí quiero que me hables de Carla en Costa Rica, en aquel paraíso de país. Bueno, yo crecí en un pueblo pequeño que se llama San Marcos de Tarrazú, queda como a 2 horas de San José. Okay. Es súper lindo, hay muchas montañas, mucha naturaleza. ¿Pero es de playa o es de montaña? No, es de montaña, Es de mucha montaña. montaña, todo el mundo se conoce, es súper lindo, hay mucho café ahí, el mejor café sale de ahí. Ay, qué rico. Okay. Y bueno, es muy lindo, muy bajo en crimen también, entonces es un lugar muy lindo para vivir y fue muy lindo para crecer. Para crecer. ¿Familia? Mi papá trabajaba y mi mamá nos cuidaba a mis hermanos, a mi hermana y a mí. Yo soy la mayor. Tú eres la mayor. Son 2 hermanas, ¿no? ¿Tienes hermanos también? 2 hermanos tengo. 2 hermanos. ¿Y tú eres la mayor de todos? Yo soy la mayor de todos, sí. Y bueno, ¿qué soñaba Carla? ¿Qué esperaba Carla? ¿En qué pensaba? ¿Cuáles eran los sueños de esa Carla en ese momento en Costa Rica? Bueno, mi sueño más grande siempre era vivir en Estados Unidos. Y se logró. Y aquí estamos. ¿Sí era tu sueño? Sí, era mi sueño porque yo tenía primos que vivían aquí, primitos como de mi edad, y yo siempre los veía con la ropa nueva, con los tenis nuevos, con un montón de juguetes. Todas las casas se veían grandes, todo se veía limpio, entonces para mí Estados Unidos representaba como un lugar donde yo podía tener todo lo que yo quisiera, yo lo podía tener si vivía aquí. Entonces desde muy pequeñita, desde que tengo memoria, yo siempre me quise venir para acá, para los Estados Unidos. ¿Y en qué momento das el primer paso para venirte? Bueno, intenté venir a comprar mi vestido de graduación. ¿De qué te graduabas?
No, del colegio. Ah, del colegio. Ajá, Ay, ya sí. tú querías venir para acá a comprar el vestido del colegio. Ah, sí. Tú lo querías rápido ya. Sí, sí, sí. No, desde sexto de la escuela yo ya quería que me sacaran el pasaporte, pero bueno, me tocó estudiar primero y ya después mis papás me llevaron a sacar la visa el último año del colegio y yo feliz y emocionada y me negaron la Y visa. te negaron la visa, Carla. Y bueno, fue muy triste, yo lloré mucho, pero no era el momento para venirme. No quise entrar a la universidad inmediatamente porque quería intentar venirme otra vez. Ajá. No sabía cómo, pero No sabía, pero tú ahí ibas a encontrar la manera. iba a ¿Y qué encontrar hiciste? la manera. Entonces me puse a estudiar inglés mientras muy bien. tanto. Y un día llegó mi mamá con una tarjeta que decía, ¿quieres ir a vivir a Estados Unidos y trabajar? ¿Verdad? Y entonces y me la dio y ella me dijo que tenía esa tarjeta guardada como un mes porque sabía que si me la daban yo me iba a ir. Tan bella tu mamá. Sí. Pero te la dio al final. Me la dio. Las cosas que hacemos las madres por nuestros hijos, Ajá. Dios mío. Y así fue, o sea, apenas me la dio y yo ya estaba llamando a San José, me fui de una vez para ver qué era lo que se necesitaba y para aplicar para venirme. Y bueno, ¿Pero tú estudiaste en Costa Rica, llegaste a estudiar la universidad? No, en ese momento no. En ese momento no. En ese momento era vámonos. Vámonos a ¿Qué viajar. te ofrecían de trabajo? Bueno, era venir a cuidar niños Ajá. y a vivir con la familia y me daban trabajo, podía aprender inglés y tenía casa y tenía todo. Entonces... Pero Carla, Dios mío, qué osada esta niña. ¿Tú no te detuviste a pensar qué miedo, esta familia, una familia nueva, una gente nueva, un niñito, cuidar niños? ¿Qué edad tenías tú en ese momento? 19. 19 años, entonces a cuidar un niño, tú siendo también tan jovencita. ¿No te detuviste en eso? ¿Eso no te importó? No, y mi mamá sí me dijo, Carla, pero no conocemos a nadie que se ha ido así, si es algo de trata de personas o así. Claro. Yo, no me importa, yo me voy. Lo tenías muy claro, definitivamente. Sí, y bueno, gracias a Dios que no era nada malo, Claro. de verdad que era todo bien, legal, entonces me vine para acá, llegué con $200 en mi bolsa y, o sea, sin plan B, entonces si me iba mal en cualquier cosa, yo solo tenía $200. Solo 200. Y entonces en ese... ¿Cómo fue ese encuentro, ese cambio? Fue... bueno, yo estaba feliz cuando llegué, yo por fin lo logré. Iba pasando por un centro comercial y vi unos zapatos rojos y me enamoré de los zapatos rojos, valían como $50 y yo me los voy a comprar. Entonces me quedé con 150. 150. Dios mío. Yo sin dinero, pero con mis zapatos nuevos. Y rojo, divina, para pisar fuerte. Y no sé, como que empecé a vivir eso que representaba de que ok, estoy aquí, lo quiero y vi los zapatos lindos y me los compré y ya yo dije, bueno, lo que siempre quería está pasando, pero de verdad que el primer mes sí ya me empezó a pegar muy difícil porque yo empecé a extrañar mucho a mi familia, yo lloraba todas las noches Sí. y yo decía, no voy a aguantar, aquí no tenía amigos, inglés no lo hablaba tan bien. Yo pensaba que sí, pero no lo hablaba tan bien y bueno, fue difícil. Pero mientras estabas haciendo este trabajo de cuidar a los niños, ¿cuántos niños te tocó cuidar? ¿Uno o dos? Dos y pequeñitos. te tocó cuidar dos chiquitos. Dos chiquititos, sí, un bebé de 3 meses y un niño de 1 año y medio. Wow. Mira qué aventurera. Sí. ¿Pero pudiste estudiar, pudiste hacer otras cosas o solamente era trabajar? No, estudiar inglés. Entonces mi meta primero era venir para aprender bien inglés. Okay. Yo dije, ya cuando yo tenga inglés ya se me van a abrir un montón de puertas en otros lugares. Entonces vine, estudié inglés. Bueno, no, yo me quería ir para Costa Rica. Yo dije, no, yo no voy a aguantar, voy a pagar. ¿A cuánto tiempo de estrellar tú te querías regresar? Al mes. ¿Al mes? Sí, ay, yo nunca había salido de Costa Rica ni de mi casa y yo extrañaba a todos. Claro. Entonces yo dije, voy a ahorrar porque tenía una pequeña deuda que pagar y yo digo, en 1 mes o 2 meses yo pago mi deuda y después ahorro para mi vuelo y me voy. Ya por lo menos lo intenté. Pero ya cuando pasaron los 3 meses ya yo tenía amigos, ya empecé a salir, entré a las clases de inglés, entonces ya formé la ambiente. La cosa cambió. Ajá, y en ese tiempo también conocí a un muchacho sudafricano que nos hicimos amigos y el primer año
trató de invitarme a salir un par de veces, pero yo todavía no quería salir con nadie porque yo quería estudiar y viajar y... Tú quieres vivir Sí, y tu no quería andar con experiencia aquí en nadie. Estados Unidos. Ajá. Cuando te vas de Costa Rica en esa oportunidad de cuidar los niños de esta familia, que te da la oportunidad de aprender bien el inglés, ¿cierto? ¿A dónde llegas específicamente? ¿Acá? Aquí ¿A Atlanta? Ujú. Ah, mira, de una aquí. De una ¿Y cuánto tiempo duró este proceso? ¿Un año? 1 año y se podía extender a 2, entonces ya yo extendí. Y ya ese segundo año, ya sí empecé a salir con el muchacho. Yo ¿Le dije, diste la bueno, ya me oportunidad? faltan 10 meses para irme, yo no me voy a enamorar en 10 meses, jamás. Y entonces empezamos a salir, pero sí me enamoré. Pero sí me enamoré. Sí. Ay, Dios mío. Pero igual, bueno, ya después yo quería volver a Costa Rica para ver ya cómo era mi vida después de estar fuera del país y ver a mi familia y todo. Entonces terminamos y igual seguimos. Terminaste la relación enamorada. Ujú. ¿Era más fuerte las ganas de regresar a Costa Rica? Sí, yo tenía otros planes. Tú tenías otros planes donde él no estaba incluido. Muy bien. Bueno, es que yo no creía en la relación a distancia, entonces yo digo, relación a distancia no creo. No. Entonces, Felices los 4. Pero sí, entonces yo dije, no, mejor me voy y a ver qué pasa en Costa Rica. Me devolví, igual seguimos amigos siempre, teníamos Cercano, una relación claro. muy linda siempre de amistad. Y regresas a Costa Rica. Regresé a Costa Rica a ver la pasé con mi familia súper bien, pero ya tenía que irme a vivir a San José porque ya San Marcos ya no, yo tenía que buscar más oportunidades, mejores oportunidades en San José. Entonces fui a empezar desde cero, me fui a buscar apartamento, me inscribí en la universidad, aquí sí empecé a estudiar Derecho. Derecho. ¿Qué te gustaba? Yo ¿Querías quería ser abogada? sí. Y me puse, y bueno, a buscar trabajo también. Entonces me dijeron que había un call center que estaba buscando personas que necesitaban, buscando personas que hablaran inglés. Y yo, bueno. Ya tú tenías tu inglés perfecto, sí, bien. Sí, ya. Entonces yo dije, ok, yo voy a ir. Entonces apliqué, me llamaron a entrevista y era para darle soporte técnico de Microsoft a Estados Unidos y a Canadá. Y yo, bueno, yo no sé cómo arreglar computadoras, pero sí sé hablar inglés. Y entonces me dicen, bueno, no importa, nosotros lo entrenamos, lo más importante es que sepa bien inglés. Y yo, ok, perfecto. Entonces me contrataron ahí. Para ese entonces, los planes de regresar aquí a Estados Unidos, ya no había plan. No, sí había plan. ¿Sí había plan? Sí, porque a mí no me gustaba vivir en San José. Entonces todo este proceso de San José era para ver si regresabas a tu tierra y lograbas tener una vida allí tranquila, o tú sabías que esto era momentáneo. Yo quería regresar a ver cómo me adaptaba, y inmediatamente cuando llegué yo dije, ay no, como que no. Entonces yo me quiero devolver y o sea, para ir a sacar visa de turista o así, jamás, no se puede venir uno a trabajar ni nada. Entonces yo digo, bueno, si no, lo que voy a hacer es voy a esperarme, porque hay que esperar 2 años para poder volver a aplicar al programa. Entonces yo dije, voy a esperar, después vuelvo a aplicar al programa y cuando llego otra vez a Estados Unidos ya cambio mi visa para estudiante. Y me quedo estudiando allá y trabajando, y por medio del trabajo ahí yo puedo quedarme legalmente siempre, ¿verdad? Exacto. Bueno, muy bien, pensando en hacer las cosas bien, eso está maravilloso. Sí. Y entonces te pones a trabajar en este call center. Sí, entonces empecé a trabajar, me dieron el entrenamiento, entro al piso, me empiezan a llamar a los clientes y yo no sabía, como si no me hubieran dado entrenamiento, no. Me decían lo que le pasaba a la computadora, yo me ponía súper nerviosa, no sabía qué era el problema, y el cliente se daba cuenta inmediatamente, entonces se enojaban más todavía y me gritaban y me pedían hablar con el supervisor y yo, ay no, Dios mío. Entonces fue muy difícil porque todos me gritaban. Porque tenías el idioma, pero la parte técnica no. Se necesitaban las dos. Claro, pero arriesgada, pues no
no te pusiste la barrera de no lo voy a hacer porque no conozco la parte técnica. Sí. Buscaste de todas maneras estar allí y que te prepararan, aunque en un principio no haya tenido buenos resultados. Entonces ¿Y va luego qué Carla haces? otra vez, llorando todas las noches otra vez, de que, ay no, ¿ahora qué voy a hacer? Y lo que pasa es que ahí pagaban muy bien también, entonces yo necesitaba ese trabajo. Y yo dije, no, tengo que aprender como sea, y gracias a Dios se abrió una oportunidad para chat, y yo le dije a mi supervisor, por favor, pásame para chat. Y me pasaron. Para ayudar a la gente a través del chat, De chat. de que todo fuera escrito. Ujú. Perfecto, porque así nadie te iba a gritar. No, y ya ahí me escribían el problema y si yo no entendía qué me estaban diciendo, entonces teníamos floor supports, que eran otros muchachos que nos ayudaban ahí, a los que sabíamos menos. Y entonces yo les enseñaba y ya ellos venían, bueno, esto se arregla así, y ya yo empecé a aprender y empecé a solucionar problemas y ya empecé a hacer ventas, porque nosotros le vendíamos al cliente el servicio de entrar a la computadora para arreglarle el problema. Ok. Entonces, después más adelante se abre otra vez, no se abrió una posición, nos pidieron voluntarios que se pasaran para el teléfono otra vez, y nadie se quería pasar para el teléfono, era más fácil siempre estar en chat. Claro. Pero yo, como ya no lo había logrado la primera vez, y yo dije, no, yo voy a intentarlo porque, no sé, yo voy a ver si ya lo puedo hacer en el teléfono. Y me ofrecí a pasarme otra vez para el teléfono. Y yo, ay Dios mío, que ojalá que no me empiecen a gritar otra vez. Pero qué bonito, porque te querías probar a ti misma. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué tal esta segunda? Y esta segunda vez me fue súper bien en el teléfono, porque en el chat todos es scripts, entonces ya en el teléfono, cuando ya uno se escucha confiado, entonces los clientes lo llaman frustrado con un problema y uno positivo le dice, claro que sí, yo te ayudo, entonces ellos inmediatamente ya se sienten como más confiados y más tranquilos. Y no te gritan. Y no me gritan. Y a veces igual, o sea, yo no sabía qué problema era el que tenían, pero yo les decía, claro que sí, yo se los puedo arreglar, y es la forma como, bueno, después ahí yo veo cómo lo arreglo, pero es como esa confianza que ellos pueden percibir de mi parte, y al principio yo me quedaba así como en shock. ¿Te gustaba esa parte de tener contacto directo con las personas? Sí, y me gustaba también porque yo me ponía a hablar con ellos y todo, entonces se me pasaba el tiempo rápido. Y entonces yo empecé a hacer muchas ventas, empecé a tener muy buenos reviews de los clientes y ya, fue otra cosa completamente diferente. Después de un año de estar ahí, se abren unas posiciones para supervisores y para QAs, que eran los que monitoreaban llamadas. Entonces llega mi jefa y me dice, tú vas a aplicar, ¿verdad?, para una de las posiciones. Y yo, claro que sí, ya yo había pasado mi etapa del teléfono, ya sabía que lo había podido lograr, ahora seguía escalar un poco, ¿verdad? Y yo voy a aplicar para QA. Y me dice, no, aplica para supervisora. Y yo, para supervisora, está loca. Todos los que habían como 8 muchachos que eran los floor supports, los que me ayudaban a mí, y muchachos que llevaban años en call center, entonces, y yo, ¿verdad? Y yo, no, yo cómo voy a aplicar para supervisora, y yo casi ni sé tanto como ellos de computación, y me dice, para ser supervisor no tienes que tener tanto conocimiento técnico, sino que tienes que saber cómo liderar un equipo, y eso tú lo puedes hacer. Y yo, bueno, entonces ¿Y aceptaste? ¿Lo hiciste? A ella siempre le voy a agradecer eso, porque ella creyó en mí más de lo que yo creía en mí misma. Y si no hubiera sido porque ella me lo dijo y casi que insistió. Yo no hubiera aplicado jamás de la vida para supervisora, pero bueno, apliqué y me dieron la posición. Qué importante es la fe en uno, el creer que puedes, ¿no? Creer en ti mismo. Sí. Pero qué bonito que se nos presentan ángeles en el camino, sí. que a veces uno no ve lo que otros ven, y te dan ese empujón, te dan esa mano, ¿no? Sí, gracias a Dios. Te dan un empujón para avanzar, pero a veces hay quien te da el empujón para que te caigas. Sí. ¿Eso también te ha pasado? Sí, claro, y también, bueno, de los que no quedaron estaban un poco enojados, ¿verdad? Obviamente, porque cómo quedé yo,
porque quedé yo, que seguro era que le gustaba algún jefe o algo, porque todo mi esfuerzo y que yo era top seller y que tenía un montón de reviews consistentemente todo el tiempo, eso como que no contaba tanto, siempre. No contaba porque el estigma de las mujeres bonitas, ¿cierto? No se Porque puede. entonces ella es bonita, seguramente porque es bonita es que ha logrado, ha llegado, ha A hecho ciertos y lugares. le dan y le dan. Ujú. Y es triste que sea así. Sí. Es un estigma que tiene que desaparecer porque eso no es cierto siempre. O Si sea, eres no lo bonita es. no puedes ser inteligente. Mentira, eso también es una gran mentira. Qué Ujú. cosa tan fuerte. Sí. Por sí, favor, sí. y aquí tenemos la prueba. Bella, inteligente y seguramente se mueve para la envidia de muchos como Dios manda. Y entonces cuéntame. Bueno, entonces ahí ¿De lo ahí que qué haces? yo Estaba tenía feliz. era que demostrar ahora con mi nuevo equipo era que merecía esa posición. Y bueno, gracias a Dios mi equipo me recibió súper bien, me escuchaban en todas mis recomendaciones y también llegaron a ser muy buenos en el ventas y en customer service y todo. Entonces éramos unos de los mejores del piso y yo dije, bueno, para los que estaban hablando, ¿verdad? Claro. Las métricas no mienten. Entonces me estaba yendo muy bien ahí, gracias a Dios, pero ya casi se cumplían los 2 años. Los 2 años. ¿Y tú esperabas? ¿Tú sí siempre tuviste en mente Ajá. esos 2 años para tú regresar? Sí. Y yo estudié Derecho como por unos 6, 7 meses, pero yo dije, ¿para qué voy a estar estudiando si me voy a ir y después voy a perder este dinero y el tiempo porque allá voy a tener que empezar de nuevo? Entonces, O sea, que tú tenías una meta trazada, tú tenías esa meta clara de regresar. Sí. A pesar de que te estaba yendo bien. Uh-huh. ¿Y en qué momento lo logras? ¿Cómo das ese paso? Bueno, entonces se cumplieron los 2 años, apliqué para el programa otra vez y me vine. Y te viniste. Uh-huh. Y esta vez me fui para California. No viniste a Atlanta. Uh-huh. No. Entonces el señor novio a la distancia se quedó aquí esperando. Ah, sí. Y la muchacha no llegó a Atlanta, se fue para el otro lado. Te fuiste para el otro extremo. Mira que no hicimos, no sé, continuamos la relación para no tener una relación a distancia. Y al final me fui más lejos todavía. Pero más lejos. Costa Rica quedaba 3 horas y California nos queda 5. Entonces, sí. Y ahí sí empezamos a hacer la relación a distancia. Él me fue a visitar después. Oye, qué muchacho tan insistente. El muchacho ahora es padre del hijo de tu hijo, Ajá. ¿no? Que tiene 3 añitos. Sí. O sea sí, que el que persiste, llega. El que persevera alcanza. El que persevera alcanza. Ese es el dicho que no lo encontré en este momento. Gracias. Te vas a California. Sí. ¿Cuál era el plan en California? Bueno, el plan en California es cambiar mi visa para estudiante. Y entonces un amigo abogado me recomendó porque yo quería seguir mi carrera de abogada, para ser abogada. Ajá. Entonces me dice, mira, ¿por qué no estudias para paralegal primero para ver si te gusta de verdad esa carrera? Porque es muy larga y muy costosa. Y yo he conocido personas que la han estudiado y al final no les gusta cuando empiezan a ejercer. Y yo, ok, me parece una buena idea. Entonces yo empecé a estudiar para paralegal y negocios. Y cambié mi visa, empecé a estudiar. Después tuve que hacer un internship porque era parte del programa, era un requerimiento. Y empecé a trabajar en una oficina de inmigración. De inmigración. Ajá. Y sí, entonces sí lograste terminar y ejerciste. Como para paralegal. Paralegal, ¿Qué sí. tal? ¿Cómo te fue? Me fue muy bien, era solamente para casos de asilo y aprendí muchísimo. Ahí me dieron, gracias a Dios, muchas responsabilidades. Yo hacía las entrevistas a las personas. A veces, bueno, obviamente que era muy triste también ese mundo porque es historias de inmigrantes que vienen. Pero muy triste porque hay historias de historias. Uh-huh. Entonces tienes que fortalecerte, ¿no? A la hora de escuchar sí, tal vez claro. una historia complicada, triste de alguien. Sí, era muy triste. Era como esas series que yo veo en la televisión, pero en realidad alguien contándome que pasó ciertas cosas en la vida real horrible y lloraban y yo trataba de no llorar, pero a veces, o sea, sí se me salían un par de lágrimas claro. porque era muy triste todo, pero bueno, estaba feliz de estar ahí, de poder ayudar. Uh-huh. Entonces aprendí, bueno, hacía entrevistas, me enseñaron a hacer permisos de trabajo, yo era traductora de documentos y con los abogados también servía de traductora y
Y bueno, aprendí mucho en muy poco tiempo ahí, gracias a Dios. Y ya después de que terminé de estudiar y el programa, me casé. Te casaste. Ajá. El muchacho lo logró. Te casaste. Sí, me casé y me vine para Atlanta otra vez. Y entonces ¿Y dejaste aquí, todo allá? Ujú. ¿Decides venir acá a borrón y cuenta nueva? Sí. ¿O vienes con el plan de seguir ejerciendo como... Sí, aquí quería aplicar, ya yo no quería aplicar para ningún otro tipo de oficina que no fuera inmigración. Ok. Entonces me vine otra vez a empezar de cero, no tenía carro, no tenía amigos, no tenía trabajo. Entonces, bueno. Pero tenías esposo. Pero tenía esposo y muchas ganas. Y ganas. Entonces me compré un carro, empecé a buscar trabajo y por suerte me contrataron rápido en una oficina de inmigración también. Y en ese tiempo empezó también la primera candidatura de Donald Trump. Ajá. Y ahí se nos empezó a llenar la oficina de casos de detenidos. Entonces, esos casos había que trabajarlos muy rápido para que el cliente no estuviera mucho tiempo detenido o para que no lo deportaran, porque estaban deportando muy rápido. Sí. Entonces, como yo soy medio hiperactiva, a mí me dieron el departamento de detenidos porque yo sacaba los casos bastante rápido. Entonces, me gustaba mucho porque ya cuando las familias, salía la persona y llegaban las familias a continuar con el proceso a la oficina, claro, era muy lindo verlos reunidos y todo, pero obviamente que no se pueden ganar todos los casos y era muy triste cuando no se podía, no se lograba la libertad. No se lograba. Y ya después de un tiempo, yo duré trabajando ahí 2 años, pero ya después de un tiempo como que me empezó a pegar ya emocionalmente y físicamente porque los clientes llamaban y estaban estresados y frustrados y yo siempre era como la persona con la que se desahogaban y la que veían como ayuda. Entonces me empezó a afectar bastante, ya yo llegaba a la casa y yo solo hablaba de los casos, de mis clientes, yo estaba súper estresada, me dormía y me soñaba con los casos. Ay, Dios mío. Es que hay que tener mucha fortaleza mental para tener este tipo de trabajo, porque si eres una persona empática, que por lo que veo eres muy empática, ¿cómo no te van a afectar? En algún momento te tienen que afectar estos casos. Sí, porque había gente que me decía... Y empezando que tú también eres inmigrante, entonces puede haber hasta cierta, no solo la empatía, sino te puedes hasta identificar y sentirlo más propio, ¿no? Sí, sí. Y es frustrante cuando no puedes, no está en tus manos ayudar. ¿Cómo lidiaste con eso? Bueno, ¿decidiste apartarte? Sí, entonces ya me estaba afectando mucho, yo llegaba cansada al trabajo, ya llegaba sin ganas y yo dije, no, ya me está afectando mucho esto, mejor, eso era como de irme. Y entonces, pero ya no tenía más planes, ya no sabía qué iba a hacer. No había plan C, ni D, ni Z. No, bueno, yo siempre quería tener mi propio negocio, pero no tenía el capital ni el plan, entonces, no sabía, y en ese tiempo también justo me entró como unas ganas de irme para Costa Rica 1 mes a vivir con mi familia. Y yo me quiero ir, me tengo que ir. Y yo, ¿será que me voy a morir o que se va a morir alguien de mi familia o que va a pasar algo? ¿Qué es eso? ¿Sentías que era algo premonitorio? Sí. Una cosa de... Sí, era un sentimiento de una necesidad de que yo tengo que hacer esto. Y yo dije, bueno, no, yo voy a ir porque uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces, renuncié a mi trabajo. Bueno, en este tiempo de que yo trabajé aquí en esta oficina, yo me mudé. Y de la oficina a mi casa empecé a pasar por un dealer de Mercedes-Benz. Y yo siempre veía el dealer así, súper lindo y grande y lujoso. Y yo, qué lindo trabajar ahí. Y yo, ¿cómo me gustaría trabajar ahí? Yo voy a trabajar ahí. Y entonces, Dios, mandando señales al universo. Sí, total. Pero bueno, era como un pensamiento. Me fui para Costa Rica. Así te fuiste. Tal vez lo que necesitabas era como calmar y sanar un poco todo lo que estabas sintiendo. Sí, yo dije, me voy a ir. Desde que me vine la primera vez, no he vivido con mi familia así un mes entero y uno nunca sabe qué puede pasar. La vida es muy corta, entonces yo dije, bueno, voy a ir y a relajarme y me fui para la playa y bueno, disfruté mucho. Y ya cuando vine, me puse a buscar a ver trabajos, pero no me gustaba nada. Yo no quería aplicar en nada, yo solo quería trabajar en el Mercedes. Se te quedó en la mente. Sí.
Entonces yo dije, no, yo voy a aplicar. Pero todo el mundo me decía, no te van a contratar jamás en un dealer de carros, de vendedoras, si no tienes experiencia, y menos en un dealer de lujo. Y menos en un dealer de lujo. ¿Por qué? ¿Por qué decían eso? No sé, porque la gente es muy malvibrosa. No sean malvibrosos. Oigan, pero qué fuerte. Entonces, ¿qué cosa es esta de querer entrometernos en la vida de los demás y opinar y ni siquiera dar una opinión constructiva, sino de una opinión destructiva? O sea, no. Por allí no es. Ajá. Wow. Imagínate si les hubiera hecho caso. Eso te iba a preguntar. ¿Qué te motivó a no hacerle caso a esos comentarios, a lo que te decían? Bueno, yo siempre he recibido ese tipo de comentarios como, no sé, como de, no lo hagas, o hasta desde la primera vez que me iba a venir a vivir acá, porque mejor deberías de meterte a estudiar, allá te vas a quedar con ciertos tipos de trabajo, puede que no te vaya bien, es muy difícil, la vida ya es muy complicada. Entonces siempre he tenido ese tipo de comentarios. Pero tú los vas ignorando. Gente, pero yo tengo muy claro lo que yo quiero hacer y nada, y me gusta intentarlo, y si de verdad me va mal, como me dijeron, pues bueno, y si no... Vivir tus propias experiencias. Y entonces te fuiste para la Mercedes. Entonces le dije a mi esposo en la noche, mañana voy a dejar mi currículum a la Mercedes-Benz, y me dice, pero ahora todo es online, ya eso no se hace de ir a dejar los currículums. Y yo, no importa, yo voy a ir, tal vez muestro más interés. Se muestra más interés de que si uno va a dejarlo en persona. Entonces fui, dejé mi currículum y después ese mismo día me llamaron y me dieron cita para una entrevista y yo estaba súper emocionada y yo fui. Entonces fui a la entrevista, pero el manager me dice, no te puedo contratar en ventas si no tienes experiencia de ventas, de carros. Y yo, pero si me entrenan yo aprendo, o sea. Entonces me dice, no, pero es que no funciona así. Y me dice, lo que te puedo ofrecer es el puesto de recepcionista. Y yo, no, gracias, ahorita no me interesa esa posición. Pero yo, y si voy a otro dealer y trabajo en otro dealer y después vengo y ya tengo un poco más de experiencia, sí me pasa para ventas. Y me dice, mira, lo que podemos hacer es, acepta el puesto de recepcionista, demuestra que eres responsable, empieza a familiarizarte con la compañía, con los carros, y si yo veo que tienes potencial, yo te paso para ventas. Y yo, bueno, ahí ya cambia la oferta. Y yo, ok, ¿en cuánto tiempo? ¿Verdad? Y me dice, de 3 a 6 meses. Y yo, ok, perfecto, está bien, trato hecho. Empecé a trabajar de recepcionista y entonces ahí otra vez todo el mundo, no te van a pasar, jamás te van a pasar de recepcionista a venta, nadie nunca lo ha hecho, eso tienes que seguir cierto proceso, no va a pasar, y menos en tan poco tiempo. Y yo, bueno, está bien. Yo ya había hablado con el que podía tomar la decisión y decidí confiar en él, que también, gracias a Dios que al final me cumplió y me dio la oportunidad, y al mes 3 ya yo empecé a joder, hasta que... Quiero ir a ventas. Y bueno, eventualmente sí, ya me pasaron para ventas y me entrenaron y bueno, ya empecé en el piso. Bueno, en este tiempo también, después de que llegué de Costa Rica, empecé a trabajar aquí, empezó la pandemia. Entonces ahí yo entendí por qué yo tenía esa necesidad de irme para Costa Rica, porque, bueno, se empezó a morir mucha gente, muchas cosas, y yo digo, si yo no me hubiera ido, me hubiera esperado 3 meses más, empieza esto y yo no sé cuándo puedo volver a Costa Rica y lo hubiera pasado súper mal. Sí. Entonces yo digo, bueno, gracias a Dios que fui y vine satisfecha. Pero bueno, entonces empecé a ver de vendedora el primer día, súper nerviosa, mi corazón se me iba a salir. Me imagino, háblame de tu primera venta. Entonces sí, llega el primer cliente y yo sigo y venía el señor, todo serio. Y yo, ok, hola señor, ¿cómo está? Y se pone a ver tras de uno de los carros que tiene más cosas, ¿verdad? En el piso, y yo como con los nervios a mí se me olvidó más. todo, ¿sí? Y se pone a hacerme preguntas y yo andaba con una libretita y yo escribía las preguntas del cliente, las cosas que no sabía. Y entonces, pero ya él como que se empezó a dar cuenta de que yo no le estaba respondiendo las cosas, de que yo no sabía. Y entonces
ya se veía molesto y entonces ya yo le tuve que decir la verdad. Le digo yo, ay, le señor, dijiste? discúlpeme, es que vieras que usted es mi primer cliente y hoy es mi primer día en el piso y estoy muy nerviosa. Y me dice, ¿cómo? ¿En serio? ¿Y usted alguna vez ha vendido carros? Y yo, no, nunca. Y me dice, no, no se preocupe, le va a ir súper bien. Y entonces él cambió completamente y me dice, yo le voy a comprar este carro a usted. Mira, qué bonito, le gustó tu honestidad, qué bonito. Sí, y entonces el carro era para la esposa y bueno, lo buscamos y todo y me compró el primer carro, uno de los más grandes, mi primer cliente, el primer día. Entonces ya yo entré a las ventas con el pie derecho. Y también me dio mucha seguridad, mucha más seguridad de que sí lo podía hacer, porque yo decía, bueno, ya al estar aquí en Mercedes-Benz y yo aprendo y soy capaz de vender Mercedes-Benz, a mí siempre me ha encantado esa marca también, entonces yo digo, yo puedo vender lo que sea. Entonces era también para agarrar esa confianza en mí misma de que puedo vender. Para tener la experiencia. Ajá. ¿En qué momento durante todo esto, en qué momento creas tu proteína vegana? Ah, bueno, entonces ¿Cómo se llama? Se llama Fearless. Fearless. Ajá. Sin miedo, ¿no? Sí. Esa sería la traducción. Ajá. Ay, sí. ¿Así se llama tu proteína? Se llama Fearless, sí. Y es... No, yo quiero tener esa proteína. Ah, claro que sí, yo Sin le traje miedo. Proteína Fearless. No le tenga miedo a la proteína. ¡Ay, me gusta! Sí, porque... ¿En qué momento nace Fearless? Bueno, en ese tiempo de la pandemia, los dealers empezaron a sufrir escasez de carros y entonces los precios de los carros subieron muchísimo, de $5,000 a $25,000 más del precio normal. Los G-Wagons estaban a $100,000 más del precio normal. Entonces, o sea, vendías un carro y te iba muy bien. Claro. Entonces, en ese tiempo yo pude empezar a ahorrar suficiente dinero para ya empezar a trabajar en mi negocio. Entonces, me puse en contacto con unos laboratorios y les dije lo que yo quería una proteína limpia, una proteína natural. ¿Por qué querías una proteína? Porque a mí me gusta mucho hacer ejercicio, siempre consumía, a veces me costaba encontrar alguna como que tuviera todo lo que yo quería. Claro. Y entonces lo vi como una oportunidad para empezar mi negocio y complementarlo con el ejercicio. Ah, bueno, yo a veces daba clases de Zumba también, como hobby. Como hobby. Y entonces, bueno, empecé y Fearless vino totalmente de lo opuesto que yo sentía en ese momento. Yo tenía demasiado miedo de empezar un negocio, no tenía idea de nada. Sí. Y yo, Dios mío, pero ese nombre se me vino inmediatamente y yo sin miedo. O sea, ahorita no me siento fearless, pero espero algún día sentirme así. Entonces era como la proyección. Claro. Entonces, bueno, así nació Fearless y ya después escogí el laboratorio que me dio lo que yo quería y empecé con todo lo demás, que era el diseño de la botella y todo eso. Gracias a Dios, mi hermana es diseñadora y ella siempre me ayudó muchísimo. Qué bonito. Entonces, Fearless lo podemos encontrar en @goldpisous y también en @carlajzumba. Ahí podemos encontrar el link para comprar Fearless. Tómese su proteína y se le quita el miedo. Me gusta ese nombre. Sí, total. Tiene dos cosas que hace la proteína. Qué maravilla. Entonces, bueno, sí, así empezó y... Entonces, estabas en el dealer y al tiempo tenías tu proyecto de tu... Ajá. Tu proyecto no, ya tenías el producto como tal. Sí, yo estaba todavía ahorrando y también estaba planeando quedar embarazada. Entonces, yo dije, cuando yo tenga a mi bebé, ya yo quiero empezar con lo del negocio y según yo, ¿verdad? Apenas sacara las proteínas al mercado, eso sí iba a ser así, se iban a empezar a vender rapidísimo. Y bueno, con el tiempo me di cuenta que puedes tener el producto, el mejor producto del mundo, que si nadie lo conoce, pues no se va a vender. Es así. Entonces... La importancia del mercadeo, pues, sí, del marketing. Súper. Entonces, bueno, igual yo continué ahí, quedé embarazada. Ya cuando tuve a mi bebé me dediqué los 3 primeros meses a él. Ya después, en ese tiempo ya saqué las proteínas y yo dije, ok, ahora ya
voy a meter a mi bebé al daycare, sigo trabajando en la Mercedes para todavía tener dinero y mientras voy empezando poco a poco con el negocio de la proteína. Ajá. Pero fui a dejar a mi bebé al daycare el primer día y me fui para el gimnasio, fui a trabajar, todo bien. Y yo, mira, no es tan difícil esto de ser madre trabajadora, ¿verdad? Entonces, cuando me voy a recoger a mi bebé a la escuelita esta, así, me dice la muchacha que no durmió casi en todo el día y él era súper dormilón. Y yo estaba esperando todo el día llegar a la casa para estar con él antes de que se durmiera. Sí. Y apenas llegamos a la casa se me durmió y cayó rendido en mis brazos. Y yo conocí la culpa de madre por primera vez ahí. Yo lloraba y yo con el bebé aquí, yo lloraba y lloraba porque yo decía, yo allá disfrutando mi día y él sí la pasó, parece que la pasó un poco más difícil. También, claro. Y entonces me dio tanta tristeza y de ahí ya me empezó a dar mucha tristeza dejarlo y yo me sentía culpable cada vez que lo dejaba y todas las noches yo le decía un día menos de que no pasábamos el día juntos. Y bueno, al final ya yo no estaba feliz en mi trabajo porque a veces, especialmente si no me llegaba un cliente en todo el día y yo viendo ahí a mi bebé en el app. Por la camarita, exacto. Ajá, y que una muchacha ahí leyéndole un libro y yo, pero es que esa debería de ser yo. Ay, Dios mío. Y entonces, sí. No, ya a mí mis ventas bajaron también, a mí ya, es que yo soy también muy mental, entonces ya a mí ya me estaba afectando eso también en el trabajo. Claro. Y bueno, me tocó adelantar todo y tenía demasiado miedo de salir y que el negocio, fracasar en el negocio, bueno, todos los miedos que uno tiene cuando empieza algo. Pero dejas la Mercedes-Benz. Y tras de eso, no tener el dinero extra. Porque entonces, ya decides irte de Mercedes-Benz y dedicarte y dedicarme a mi bebé y al y a la proteína, al negocio. Ajá. Igual yo tenía un ahorro como para estar bien con mis gastos por un año, pero igual ya cuando empiezan a bajar los... Sí, bueno, empiezan a bajar los biles, aquí no paran. Ajá. Y de paso, y un niño consume. Sí. Y bueno, mi esposo me apoya muchísimo y todo, pero a mí nunca me ha gustado depender de nadie ni tirarle todo a él. Entonces, bueno, ya cuando la cuenta iba bajando, yo... Te empezó a angustiar. Me empecé a angustiar y yo no tengo que buscar otra forma de hacer dinero. Entonces... O sea, como que a veces pienso las cosas y se me presenta algo, una oportunidad, como un nuevo camino, y veo que están anunciando una clase, que necesitan alguien que dé una clase de Tai Chi. De Tai Chi. Y la pagaban muy bien. Y pagaban bien. Uh-huh. Y yo, ¿qué será Tai Chi? Y me pongo a buscar ahí en Google. ¡Qué maravilla no cerrarse a las posibilidades y estar abiertos! Sí. Abiertos a algo nuevo. Sí, total. ¿Cómo aprendiste Tai Chi? Aprendiste, pues, ¿no? Claro, entonces yo me puse a buscar qué era Tai Chi, que es un arte marcial que se basa como en el balance, la meditación. No se veía tan complicado y yo dije, bueno, en YouTube uno puede aprender lo que quiera, en serio, si uno le dedica el tiempo. Y yo dije, bueno, los siguientes días voy a dedicarme a aprender a dar esta clase. Ajá. Entonces la di, después la aprendí, le dije a mi esposo que viniera para darle la clase unos 10 minutos porque él hace artes marciales. Okay. Entonces él me iba a poder dar un buen feedback de que si parecía o no parecía. Y ya al final me dijo que sí, parece bien. Y yo, ok, bueno. Entonces llego a dar mi clase de Tai Chi, era un señor donde viven adultos mayores. De viejitos. Uh-huh. Viejitos les digo de cariño. Sí. No se me vayan a ofender. De viejitos. Sí, y tú llegaste a darle Tai Chi a un montón de señores mayores. Ajá, pero cuando empiezan a llegar y entran y yo los veo entrando en silla de ruedas, en caminadoras, y yo, pero ¿cómo yo les voy a dar esta clase a estos señores? Y yo, bueno, vamos a ver, y entonces yo, hola, ¿cómo están? ¿Están listos para la clase de Tai Chi? Y se quedan así como... ¿What? Y yo, ¿ustedes alguna vez han hecho Tai Chi? No. Y yo, ay, perfecto, gracias a Dios. Yo, ok. Qué bueno. Yo, no se preocupen, que no vamos a hacer Tai Chi, vamos a hacer Zumba.
¿Por qué Zumba? ¿Ya tú venías con la Zumba? Entonces, ¿Ya tú tenías experiencia en Zumba? Sí, yo daba clases en un gimnasio a veces. Imagínate. Ajá. Entonces yo tenía varios playlists también, entonces ahí yo les di la clase de Zumba, me puse a bailar con ellos, yo siempre me quería certificar para dar Zumba Gold a los adultos mayores, en ese momento todavía no era certificada, pero fue bueno tener esa experiencia y ya después ahí mismo me certifiqué. Es decir, que tú dijiste, no, si esta gente no sabe Tai Chi, yo tampoco, boom, Tai Chi cero, vámonos con Zumba de una. Claro que sí. ¿Y cómo lo recibieron? Súper bien, ellos les encantó la música, yo bailaba con ellos, entonces se divirtieron muchísimo, Claro. yo también, a mí me encantó estar con ellos, entonces cuando salí le fui a decir al manager, le digo yo, hey, ¿te gustaría que traiga clases de Zumba aquí? A ellos les encantó. Y me dice, sí, me parece bien. Entonces ahí ya yo empecé con la otra parte del negocio ahora, que yo puse un programa para adultos mayores porque las clases como que las modifico siempre dependiendo al grupo que tenga, porque obviamente ellos todos tienen condiciones de condiciones físicas diferentes, entonces no se le puede dar la misma clase a todo el mundo. Entonces, bueno, empecé el año pasado, ese fue mi enfoque más que todo, los adultos mayores. También empecé a dar clases privadas, empecé con una pareja a principios de año, Marta y Joe. Ellos no se podían levantar de la cama, entonces me contrataron para que yo les diera clases en su apartamento, ahí mismo. ¿Pero cómo les dabas clases de Zumba? No era de Zumba. ¿De qué era? Esta era más que todo de fuerza, como para que ellos... Fuerza. Ajá. Entonces, bueno, Marta, ella tenía una enfermedad que le comía los músculos, y entonces se complicaba un poquito más y lamentablemente ella la perdimos a finales del año pasado. Va a descansar. Pero Joe, cuando yo empecé con él no podía ni siquiera levantar este brazo de la cama, estaba muy mal de condición física. Llevamos apenas un año trabajando juntos, ya él levanta pesas de 8 libras, ya se empezó a levantar de la cama. De hecho, él estaba en un programa, creo que se llama Hospice, que es cuando los adultos mayores ya van como desmejorando muchísimo y es para hacerles los últimos días como más llevaderos, ¿no? Sí, más o menos. Y él estaba en eso y se lo quitaron porque era como del 2%, del porcentaje súper bajo, que en vez de ir para abajo empezó a subir. Tú le has dado clases a todos, obviamente, de Zumba. ¿Tú ves el cambio de ellos anímicamente, físicamente? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes sentir? Sí, claro, y también eso ha sido una motivación muy grande para mí. Por ejemplo, vivir este proceso con Joe, de que no podía casi ni moverse. Al principio necesitaba 2 personas que lo vinieran a cambiar y así, y ya después que le bajaron a una persona, que le quitaron el hospice, y él tiene 83 años. Mira, y yo digo, a veces hay personas que piensan que la vida se termina a los 40, 50, 60 años. Yo como no digas voy a poner... eso. No, por eso. Dios mío, cancelado. Pero hay personas que piensan sí, claro, así, que dicen, no, yo ya tengo 60, 70 años, yo que voy a empezar a hacer Zumba o ejercicios. Y cualquier persona lo puede hacer, nada más que tienen que tomar la decisión. ¿Estás certificada? Sí. ¿Con Zumba? Sí. ¿Solo con Zumba? Varias, sí, para todas las edades tengo, para de niños, de adultos mayores, por edades. De fitness, ¿Tienes de fitness? Hay varias. ¿Cuáles son? Digamos, está la Zumba, tengo la Zumba Kids, Zumba Gold, que es para los adultos mayores, la Zumba Fitness, que es para las personas como intermedio, ¿verdad? Que no son ni niños ni adultos mayores. Ni adolescentes, ni viejitos. Estamos ahí en el sándwich, el jamón del pan. Sí. Sí, bueno, hay muchas certificaciones. Está Strong para Zumba, que ese es más de ejercicio, de fuerza. Sí, de fuerza. Entonces, bueno, todos esos yo los tengo. Y ¿dónde das estas clases? ¿Tienes un lugar específico tuyo o estás en un lugar... dentro de un gimnasio? Sí, yo ahorita hice un partnership con un gimnasio y abrí ya 2 clases que son mías, que están así, las estoy empezando. La de niños, y estoy haciendo una para mujeres nada más, The Girls Night.
los The viernes. Girls Night. Para movernos sexy. Ajá, sí, Ay, esa qué es maravilla. solo para mujeres, está reciente, son los viernes a las 6 de la tarde para venir ya a desestresarse de la semana y Claro. bailar Y prepararse para la rumba nocturna. Ajá, sí, total. Y la de los niños, también. empezaste Entonces la de los empecé niños. esos dos. Esas dos. ¿Niños de qué edad a qué edad? De 1 a 4 estoy empezando. De 1 a 4. Ujú. Mira qué bonito. Sí. Y esto, pues sí, ahorita están nuevitas las clases, pero a veces como que siento siempre como que estoy apenas empezando, porque siempre que empiezas una clase diferente bueno, todo obviamente es diferente, las rutinas, el marketing que tienes que hacer, todo. Entonces, bueno, así estamos ahorita con Pero las clases, empezando con las qué clases belleza. privadas. Vamos a tus clases privadas. Mantienes tus clases privadas. Sí. Redes sociales, vamos a decirle de nuevo. De todas maneras, aquí se las vamos a dejar. @go_piso_us, US, y @CarlaJZumba. Yo te quiero felicitar y me encanta lo que haces, porque si nosotros entendiéramos la importancia de mover el cuerpo, de la música, del ejercicio como tal, cómo influye esto de manera positiva a nuestra vida, a nuestro cerebro, cómo eleva la serotonina, la dopamina y todas las ninas, y el bienestar que trae. Sí. Y tú lo puedes ver, tú lo ves en tus clientes, ¿cierto? Sí, porque es tan importante más que todo porque todos vamos para viejitos. Claro. Todos vamos para allá y yo he podido ver a una persona de 70 años en cama, con sobrepeso, con muchos problemas de salud y a veces por el estilo de vida que eligieron. Y otros que una señora, una vez tuve una de 103 años bailándole ahí zumba con y su todo. caminadorcita Con y su ella echándole, caminador. ¿ves? Y es una decisión. Sí, es una decisión. Así que usted decida a tomarse su proteína vegana Fearless y a bailar con Carla Jiménez. Voy a repetir sus redes. @go_piso_us, @CarlaJZumba. Atrévanse a moverse. La tenemos aquí a ella acá en Atlanta. Gracias, mi amor. Gracias, Carla. Gracias a por ti. compartir aquí tu historia. Espectacular. ¿Eres héroe de tu propia historia? ¿Eres heroína? Sí, Sí lo eres. Ujú. Después de ver todo este recorrido, claro que sí. claro que sí. ¿Y cuál es ese superpoder? Mi superpoder es hacer las cosas con miedo, ¡Qué bello! Pero hacerlas. pero hacerlas. Hacerlas. Sí. El miedo no te detiene. El miedo es peligroso, el miedo paraliza. Y muchas de las cosas que he hecho en mi vida, o sea, yo siento que se me va a salir el corazón, me pongo súper estresada, a veces no puedo dormir, pero con una vez que las haga, ya se va. Se va. El atreverse. Ujú. Qué bonito. Te felicito, mi amor. Gracias. Muchas bendiciones. Bueno, gracias. Y a mover ese esqueleto de todo el mundo, Claro me que encanta. Y a ustedes muchísimas gracias por seguir acá con nosotros, escuchando estas historias maravillosas que nos enseñan, que nos nutren, que nos inspiran. Síguenos también en nuestras redes sociales, Hispano TV. Nos vemos también por YouTube. Bendiciones.